De emergencia y salvarle la vida a una persona antes de que lleguen los servicios médicos. Son fundamentales, de verdad. Y ahora que estamos pasando más tiempo en casa por la pandemia de COVID-19, es sumamente importante saber qué hacer, saber cómo reaccionar en caso de tener un paciente con esta enfermedad. Por eso el día de hoy vamos a platicar con Rubén Rodríguez Romero. Él es coordinador estatal de socorros y desastres en la Ciudad de México de la Cruz Roja Mexicana, quien nos va a ayudar a conocer todo lo necesario y nos va a aclarar todas las dudas que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues es que no sabemos qué hacer, la verdad. En un momento de emergencia no sabemos cómo reaccionar, muchas veces nos bloqueamos, ¿no? Justamente ese es el tema. Lo primero es que tenemos que tener calma, porque cuando no tenemos calma tomamos decisiones erróneas. A lo que hemos visto ahora con el tema del COVID-19 es que ha sido una suma de miedos y desconocimiento, y la combinación de eso hace tomar muy malas decisiones a aquel que tiene un paciente, un familiar, o incluso él mismo tiene algún síntoma relacionado a COVID-19. Rubén, yo te quiero preguntar, a ver, ¿en qué momento hay que llamar a una ambulancia por un paciente COVID? Es importante, en el momento en el que tiene un problema para respirar, o sea, que empiezas a ver que los labios se ponen azulitos, que necesita músculos accesorios para poder respirar, eso es el utilizar el esternón para poder jalar aire. Entonces, recordemos una cosa, lo primero es estar en calma. Seguramente en algún momento te ha pasado que dices, ¿estoy respirando bien? Y empiezas con esa ideita, ¿estaré respirando bien? ¿Estaré respirando bien? Y la realidad es que estás respirando bien, pero ya hay un factor psicológico y emocional que está actuando en tu contra. Claro. Entonces, lo primero es tener en cuenta eso. Como ha salido en todas las noticias, los oxímetros son una muy buena opción. Sí. Cualquier saturación inferior a 90% es importante llamar al 911 para solicitar una ambulancia. ¿Cuál es exactamente? Repítenos nuevamente. 911. La oxigenación adecuada, el nivel. Inferior al 90%. Al numerito que aparece, en los oxímetros aparecen dos números. Sí. Uno que dice FC, que es la frecuencia cardíaca, y la saturación que aparecerá es un porcentaje. Entonces, inferior a 90% sería buena idea llamar a una ambulancia porque ya es una categoría y son síntomas para ameritar un traslado de emergencia. Es un dato de alarma. Es correcto. ¿Qué otro dato de alarma, por ejemplo? Lo que te contaba del tema de la respiración, una fiebre mayor a 40 grados que no pueda disminuirse. Y es bien importante que cuando alguien llame al 911, un médico va a atender ahí cualquier tipo de casos de posible COVID, y el médico hará una videollamada y hará un cuestionamiento mayor acerca de antecedentes, y ellos van a determinar si amerita una ambulancia o puede mantenerse el paciente dentro de su domicilio. Hay muchas ocasiones en las que desafortunadamente los servicios médicos, las ambulancias, tardan en llegar. Es una realidad. Claro. Y lo hemos visto y tú lo sabes. Claro. Lo has vivido muchas veces, Rubén. Claro. Mientras llega el servicio de emergencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle al paciente? Primero que nada, mantener la calma. Segunda, buscar una posición en la que el paciente se sienta más cómodo. Puede ser sentado. La posición es importantísima. Es importantísima. Muchas veces pensamos que tiene que estar acostado. Sí. Y no, muchas veces el paciente se siente mejor un poquito sentado, incluso boca abajo puede ser que se sienta mejor. Entonces es la mejor manera en la que podemos ayudar a un paciente con sintomatología, encontrar una posición en la que se sienta mejor y aguardar un poquitito. Como tú lo dijiste, el tema de los tiempos de respuesta a veces es un poco largo. Sí. La saturación de servicios y el trabajo que tenemos es increíble. O sea, han sido los meses más complicados que hemos vivido. Incluso el sismo del 19 del 17 no se compara a esto. O sea, eso fue así y esto es enorme y largo. Entonces, hacemos lo mejor que podemos. Siempre estamos ahí con la red de ambulancias, tanto de Cruz Roja Mexicana como de los otros que están participando, tanto el ERUM, el CRUM, que participan en la atención de pacientes, pero bueno, sí es medianamente complicado a veces el poder llegar tan rápido como quisiéramos. Definitivamente. Yo te quiero preguntar, Rubén, ¿cuál es el protocolo de ambulancia cuando llamamos al 911 pidiendo un traslado y asignación? Bueno, de como pacientes? claro, como tú dices,
Se marca el 911, ahí contestará un operador. Al identificar que es una llamada de un paciente posible COVID, automáticamente lo van a mandar a un médico. Ese médico va a hacer la evaluación. Y cuando... todo esto es vía telefónica. Todo es vía telefónica. Hay algoritmos ahí que permiten determinar la gravedad de la situación y si amerita o no. Es importante determinar, tú cuando llamas al 911 esperas que vaya una ambulancia sí o sí, por eso estás solicitando la ayuda. Claro, es un servicio de emergencia. Claro, pero también hay que determinar y saber que no todos los pacientes son candidatos a ir a un hospital, porque el hospital está teniendo a aquellos pacientes que realmente necesitan un médico. Claro. Y lo que buscamos evitar es la saturación de dichos hospitales. Entonces, se busca determinar quién sí amerita y a partir de ahí, dependiendo de la región, de las ciudades que deciden si se lo va a atender la Cruz Roja Mexicana o lo va a atender el ERUM, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En una manera de coordinarnos, estamos con la ciudad dividida, entonces dependiendo de que es la zona. Exactamente, la alcaldía es quien lo atiende. Tú que lo vives todos los días, Rubén, ¿sí hay una saturación hospitalaria? Mira, más que una saturación hospitalaria, hay una necesidad de adaptarse constantemente a las necesidades de los pacientes. Es cierto, a veces se tardan un poquito en recibirnos los pacientes, pero la realidad es que constantemente se están tratando de ajustar la capacidad de los mismos. Entonces puede ser que llegues al Enrique Cabrera y sí es cierto, no haya lugar. Entonces, pero ¿te ha pasado? ¿Lo has exactamente, vivido? en Joco sí. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a mover pacientes, a jugar para hacer una distribución similar. Ha sido un esfuerzo de todas las corporaciones que estamos participando. Enorme, enorme. Y vaya esfuerzo. de aquí, de verdad, desde aquí una felicitación y una gran admiración a todos Gracias. ustedes. Muchas gracias. Y pues sí, estamos intentando entre todos hacer un esfuerzo. A mí me ha tocado participar en otras operaciones dentro de Ciudad de México y te puedo decir que es la vez que mejor y más coordinado hemos trabajado en todos los niveles de gobierno. En las instituciones que participamos existe una coordinación constante, vivimos con el celular en la mano. Sí, claro. Y el radio, ¿no? Exactamente, ahí está el radio. ¿Cómo se comunican? ¿A través de radio? A través de radio, a través de WhatsApp, de las herramientas que utilizantes. Y adicional, desde la jefa de gobierno hasta los tomadores de decisiones, todos están involucrados. Y ha habido casos muy específicos que se tiene que involucrar incluso la secretaria en personal para poder resolver. Entonces, sí celebramos eso como institución, la colaboración que hemos tenido tan estrecha con los demás actores. Claro, porque, es un trabajo en conjunto, en equipo, porque eso ha permitido que mejore todo dentro de la Ciudad de México. ¿Cuántos casos de COVID atienden al día aproximadamente? Aproximadamente como Cruz Roja cerca de 80 casos. 80 casos al día. Al día. Es importante, no todos ameritan traslado. O sea, también puede ser que el 911 a través del C5 diga, ve esta ambulancia con este paciente, llega el paramédico, evalúa y ¿sabes qué? Tú no ameritas un traslado al hospital, tú puedes quedarte todavía un ratito en tu casa. Ya revisamos todos los casos o todo el caso en específico y lo dejamos. Entonces, no todo significa que sea un traslado a un hospital. Procuramos administrar los recursos son finitos. Entonces, buscamos administrar en equipo tanto el uso de las ambulancias, en este caso como vehículos, también como el espacio en camas dentro de los hospitales. Porque cada vez que hay un paciente y un folio, nosotros tenemos que garantizar que una llamada que se recibe es una cama de hospital disponible. Entonces, es una responsabilidad muy grande como institución el hecho de tener personal capacitado, entrenado, que pueda identificar qué casos sí ameritan y hacer una cadena de supervivencia. Nosotros como ambulancias, que somos los que estamos en la primera línea de batalla, y después los médicos que hacen una excelente labor junto con todo el personal médico en los hospitales para poder recibirlos y atenderlos. Y tratarlos. Exacto. Rubén, ¿se están dando abasto con las ambulancias? Mira, no todos los días es exactamente la misma cantidad que salen a la calle. Tenemos que determinar, de acuerdo a la estadística, qué días necesitamos mayor cantidad, porque también regresamos, la operación de COVID es la operación más costosa que hemos tenido como Cruz Roja Mexicana. Para que te des una idea, cada uno de los trajes Tyvek, que es el traje como de astronauta que traen. ¿Así se llama? Traje Tyvek. Ajá, la marca es Tyvek, pero todo el mundo lo conocemos. Cada traje
cada mascarilla N95, gogles, guantes, etcétera. Todo el equipo. Todo el equipo por paramédico, que es desechable, cuesta más de 1,200 pesos. Ah, caray. Entonces, en una ambulancia van 3 personas. Entonces, si multiplicamos, son 3,600 pesos simplemente equipo de protección personal para nuestra gente. Y eso multiplícalo por la cantidad de casos que tenemos al día. Entonces, que son 80 aproximadamente. Exactamente. Como nos Entonces, imagínate el costo operativo que hemos tenido. Es enorme. Enorme. Es lo más costoso que hemos atendido en toda nuestra historia reciente. Y eso nos obliga a tener una racionalización tanto de las ambulancias como del personal. Para aquellos días que sabemos que estadísticamente aumentan los casos o las horas, tener la mayor disponibilidad de vehículos en la calle que puedan atender las emergencias. Claro. Las ambulancias, ¿qué tan equipadas están actualmente? Una ambulancia para atender a un paciente con COVID en lo que lo trasladan al hospital. Es curioso, esa es una pregunta muy curiosa. Resulta que las ambulancias que atienden a pacientes COVID están vacías. Tú dirás, ¿y por qué vacías? Sí, claro. El asunto es que cada uno de los pacientes que son COVID pueden infectar todo el equipo que está dentro. Entonces necesitamos llevarlas lo más vacías para cuando sea el proceso de descontaminación, tener que descontaminar menos cosas. Entonces eso nos obliga a tener ambulancias para COVID y ambulancias para atención médica de todo lo demás. Eso no lo imaginamos, de verdad. Es un dato que nos estás dando interesantísimo. Y adicional, ¿no? Seguimos atendiendo todos los servicios del día a día y casos especiales como el ataque al secretario Harfuch, que nos tocó atender ahí todo. Entonces te imaginarás la logística que nos ha llevado, por eso te decía, ha sido la operación más complicada y de mayor logística que hemos tenido. Adicional que también nosotros tenemos personal vulnerable dentro de Cruz Roja, gente mayor de 65 años o con enfermedades. Entonces también ellos se han ido a sus casas y ha sido contratar gente nueva, habilitar vehículos. ¿Ha sido desgastante, Rubén? Sí, como te comentaba, ha sido lo más cansado que personalmente me ha tocado vivir. Pero también que de las cosas más gratificantes, ¿sabes? El poder al fin del día ver las gráficas, los números, saber que sí vamos en una tendencia hacia abajo en la atención y decir, bueno, vamos, todavía no hemos alcanzado a terminar y está lejos el fin de esto, pero se ha vuelto, como lo habíamos dicho, una nueva modalidad, ¿no? Normalidad, claro. Y una nueva manera de estar viviendo todos. Entonces, una ambulancia que traslada pacientes con COVID no trae equipo. Trae el equipo básico para atender ese tipo de pacientes. O sea, ¿cuál es el equipo básico? Sería un ventilador, que tenemos que tenerlo por si sucede algo, un monitor, el botiquín, equipo cápsula o no cápsula de esas de paciente para aislar, y todo el equipo que sea necesario justamente para pacientes COVID. Pero esa ambulancia nunca va a atender un paciente atropellado o un paciente herido de otra cosa. No tiene causa. el equipo para atender ese tipo de pacientes. Bien. Entonces, interesante. Qué interesante hablar contigo, Rubén. Muchas gracias. Te invito a ver la siguiente información. Perfecto, muchísimas gracias. Los primeros auxilios son el conjunto de técnicas que se aplican a las personas que sufren un accidente hasta que llegue la atención médica profesional, esto con la finalidad de que no empeore su estado de salud. Estas atenciones cambian de acuerdo con las necesidades de la situación y los conocimientos de la persona que brinda apoyo. Por eso es importante saber cómo actuar, ya que una medida terapéutica mal empleada puede generar más problemas. Uno de los accidentes cotidianos que requiere primeros auxilios es el ahogamiento, que se produce normalmente cuando un objeto o trozo de alimento se aloja en la garganta e impide el flujo de aire al cerebro. En estos casos, los especialistas recomiendan aplicar reanimación cardiopulmonar, un procedimiento de emergencia para salvar vidas que combina respiración de boca a boca y compresiones torácicas para ayudar a una persona que ha dejado de respirar o cuyo corazón se detiene. También se recomienda tener un botiquín de primeros auxilios en casa con una guía sobre cómo reaccionar, además de artículos básicos como alcohol, gasas y vendas. Te queremos agradecer enormemente que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en Código Salud, Rubén, y felicitarte, de verdad. Gracias. Lo hago en nombre de todo el grupo Heraldo. Los felicitamos mucho, de verdad, porque pues, la labor que están haciendo ustedes es importantísima, diría yo, fundamental, y pues de gran apoyo y de gran ayuda para todas las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Pues es una labor de más de 56,000 personas, más de 2,400 vehículos alrededor de la República Mexicana, más de 555 delegaciones como Cruz Roja. Agradecemos también, es parte del trabajo de nuestros donantes, de todos aquellos que nos apoyan.
y que sepan que estamos trabajando, que somos mexicanos trabajando por mexicanos, que somos Eso es voluntarios, importantísimo. que somos gente que hemos dejado nuestra comodidad, nuestra seguridad por atender a otros y que más que otra cosa es una pasión que nos llama. Entonces eso es la Cruz Roja. Y vocación. Eso es lo importante y capacitación. Entonces muchas gracias por el espacio y bueno, siempre que vean una ambulancia recuerden que hay gente ahí que estamos yendo a ayudar a alguien que necesita. Hay en ese que momento. dejarlos pasar. Por favor. Siempre Definitivamente. importante. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Rubén.